Mi madre comenzó siendo maestra de escuela rural. Para llegar inclusive a la escuela tenía que tomar un charré, un carro de caballo, y terminó de inspectora. Como alumno de la escuela, era un alumno, diría normal, tirando más bien a mediocre. Le digo la verdad, tirando. ¿Qué destacaba en mí? Y eso puede generar la confusión, que siempre tuve un muy buen manejo del léxico. Sumamente ballista, papá con actuación político-partidaria en los clubes políticos de Luis Valleverre, es un gran seguidor de Luis Valleverre. Yo recuerdo verlo llorar a papá el día que falleció. Pero yo escuchaba a Chicotazo y su forma de expresarse fue para mí importante y creo que en buena medida influyó, más allá de que desde el punto de vista ideológico, con el pasaje del tiempo y con el estudio de la función de Chicotazo desde el punto de vista político nacional y político internacional, la distancia es abismal. La fe no se discute, no es una cuestión de ciencia, simplemente yo diría que emocional. Y yo no la tengo. Yo soy un individuo de genio fuerte, autoritario y de otra época, ¿verdad? Entonces me cuesta compatibilizar con las actuales generaciones. Existencial para mí. El leitmotiv de mi vida, hoy por hoy, son estos 3 hermosos nietos con los cuales estoy comprometido y doy la vida. Por estos nietos y por todos los nietos uruguayos que los siento míos. Yo les quiero confesar que esa radicalidad mía obedece a porque la existencia actual de muchos seres humanos es radicalmente aflictiva y mortificante. Y entonces un tipo que está metido en política no puede ser un guarango, no puede ser un superfluo, no puede ser un alcahuete. Antes que eso, la muerte. Nació el 19 de marzo de 1958 en Montevideo, es hijo de Ariel Salle y Esther Laurier, hermano de Carlos, comparte su vida con Alba Pereira, es el papá de Richard y Nicole, abuelo de Bruno, Benicio y Mateo. Abogado, funcionario administrativo de Fiscalía, realizó también ejercicio liberal de la profesión desde que se recibió en el año 82. Fue candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista y en las últimas semanas tomó la decisión de jubilarse para poder dedicarse en exclusiva a la política, tarea que representa para él una gran pasión. Gran placer de recibir en Abran Cancha al doctor Gustavo Salle Laurier. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gracias, Tano, con qué gusto que estoy aquí, gracias, Leo, así que todo un placer. Y bueno, abierto a esta entrevista que veo que es más bien de carácter personal, ¿no? Totalmente. Y de recorrido de la vida, que comenzó desde chiquito. ¿En Sayago? En Sayago. Uh-huh. ¿Cómo recordás esa infancia? Con mucha satisfacción. Fue una infancia feliz. Naturalmente, en el decurso de la vida, los seres humanos, no todo es color de rosa, ¿verdad? Hay situaciones a veces aflictivas, pero en términos generales fue una infancia feliz en un contexto histórico diferente, el de mi infancia, en un barrio de clase media y clase popular, con otro estilo de vida. Estamos hablando de mi infancia, ¿verdad? Sí, claro. Donde el relacionamiento entre los seres humanos era directo, personal. Por supuesto, no existía esta revolución tecnológica que supone un incremento de la comunicación, pero un incremento de la comunicación virtual, no la directamente personal. Con una barra de amigos y con un elemento muy importante, ser hermano menor de un individuo, como mi hermano mayor, éramos 2, Carlos y yo, que operaba como una suerte de rompehielo ruso, ¿viste? Iba abriendo camino y yo tenía entonces, de alguna manera, desbrozado ese camino por el hermano mayor. Para mí jugó un rol muy importante en mi infancia, en mi adolescencia y aún
en el periodo de adultez en lo que lo pude disfrutar. Su mamá, Nené, en la actividad como docente hizo toda la escala hasta llegar a inspectora, y su padre en algo que era muy acostumbrado por aquellas épocas, trabajó siempre en el mismo lugar, Sí. pero con una diferencial, arrancó bien de abajo y llegó al directorio de la empresa. Correcto. Mi padre, Ariel Salle, tuvo solamente 2 empleos, trabajó en la vieja cooperativa de leche, un periodo muy corto, y luego entró de administrativo en una empresa importadora de vehículos, Saidat, que estaba en la calle Rondó y Nicaragua. Toda su vida fue empleado y terminó siendo director de esa empresa hasta que se jubiló con cerca de 70 años. Mi madre comenzó siendo maestra de escuela rural. Para llegar inclusive a la escuela tenía que tomar un charré, un carro de caballo, y terminó de inspectora con un año de prórroga para jubilarse, y fue quien impulsó la construcción e hizo la escuela que está al lado de la seccional 14 de la policía, allí en Avenida Italia, frente al Fondo Nacional de Recursos, que algún día creo que esa escuela, en lugar de llevar el nombre de un gringo que lleva actualmente, debería llevar el nombre de mi madre, Esther Laurier de Salle. Doctor, madre maestra, usted muy apegado a ella, por lo que podemos averiguar. Y si yo le tiro un nombre de una primera maestra, ¿qué le viene el nombre Irma? Que me dice Pichí. Se hacía Pichí. Se tapaba con el maletín los pantalones, señor, pero cuando llegaba su madre sabía que se había hecho Pichí. Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué Irma? Y bueno, Irma era una gran maestra, pero yo creo que el lazo afectivo muy fuerte, yo diría edípico, que tenía con mi madre, generaba que el hecho de que ella estuviera en una escuela en La Paz y yo estuviera en otra, en la Escuela República Dominicana 52 en Sayago, me afectaba emocional, afectiva, psicológicamente, y por ese entonces les podría decir que era más bien un individuo muy tímido. Y cuando Irma se disponía a hacernos el dictado, yo siempre tuve dificultad con la ortografía. Es más, yo con el Twitter trabajo permanentemente con el diccionario, porque pese a ser abogado y haber leído muchísimos libros, tengo algún problema que no fijo bien y tengo dificultad. Entonces trabajo con el diccionario y a veces cometo errores y tengo que pedir las disculpas del caso. Pero volviendo al tema ese de la incontinencia, cuando ella decía Irma dicta, bueno, había una conmoción en mi psiquismo que se somatizaba en el orinarme. Y después, claro, me tenía que tapar, ¿no? Porque quedaba muy, muy feo que un individuo ya de 6 años, 5 años, tuviera ese problema. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir al respecto. Y a raíz de esa situación decidí o le pedí a mi madre, yo no recuerdo bien, o mi madre decidió, eso no lo tengo bien claro, que de ahí en más iba a ir a la escuela donde ella era maestra, que era la escuela 107 José Belloni de La Paz. Es verdad. Usted era ya de chico temperamental, pero siempre un alumno aplicado, muy estudioso. A ver, vamos por partes. Sí, yo heredo un temperamento fuerte, explosivo, más bien por el lado de mi padre. Como alumno de la escuela, era un alumno, diría normal, tirando más bien a mediocre. Le digo la verdad, tirando. ¿Qué destacaba en mí? Y eso puede generar la confusión. Que siempre tuve un muy buen manejo del léxico. Es decir, tuve un muy buen manejo de la lengua. Seguramente por todo lo que leía. Y porque en casa era una casa politizada, y porque yo creo que van en los genes. Yo creo que son talentos que se transmiten por información genética. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, mi nieto Benicio, que yo le digo Benchu, tiene esa facilidad de palabra, ¿verdad?, que lo caracteriza. Entonces, yo tenía facilidad de palabra, lo cual no quiere decir que fuera un buen estudiante en la escuela. Y bueno, esa era un poco lo que me destacaba, el talento. Recuerdo que, por ejemplo, en las fiestas de fin de año siempre yo tenía alguna alocución, ¿verdad?, de carácter más bien pública para los padres, para la escuela formada. La directora de la escuela 107 era la señora directora Nilda Walco de Falchi. Era de origen alemán, y en la disciplina de la escuela José Belloni se transmitía, se traslucía esa formación, ¿verdad?, de
de los alemanes, que es recia, es disciplinada, que es ordenada, ¿verdad? Quiero abandonar la infancia para meternos en su adolescencia. Sí, señor. Lo quiero subir a la máquina del tiempo y transportarlo a cuando el hombre por primera vez pisa la luna. Que usted se esconde en una actividad y lo llamaron para saber por qué no quería participar. ¿Y qué fue lo que le respondió? ¿Se acuerda? Vagamente, yo sé que esa experiencia de vida le quedó muy grabada a mi madre, que es la que después un poco me la recuerda, pero no así en mi registro de la memoria. ¿Quiere que infantil. se la recuerde? Recordámela porque... Mire, lo llamaron para saber por qué no quería participar, Tano, de la actividad. De una actividad que tenía referencia con un acontecimiento Sé que refería histórico. a los gastos en la Tierra. Mire, no me interesa, porque hay tanto para hacer en la Tierra y en la Luna no hay oxígeno. Ahí está. Claro. Ahí está. Sí, yo tenía claro que era una cuestión de el gasto enorme que se hacía en esa carrera, que después, eso lo dije de niño, y a la larga, en la formación profesional y política, lo corroboro. En realidad era una carrera armamentística en el contexto de la Guerra Fría, que tantas consecuencias políticas trajo. Pero en definitiva se sigue en esa situación de tantos recursos para esa conquista del espacio, teniendo tantos y tantos problemas a nivel de la Tierra, claro, ¿verdad? Con más o menos 3 millones de hambrientos, 3 millones y medio que no acceden al agua potable y a los servicios sanitarios, con 36 niños que mueren por enfermedades perfectamente curables cada minuto. Bueno, el panorama crítico que estamos viviendo actualmente. Esa fue la reflexión y que con 62 años la ratifico. Doctor, usted decía, política desde muy chico en su casa, un hogar muy... ¿Chicotazo fue una de las voces de su adolescencia? Sí, curiosamente en un hogar ballista, sumamente ballista, papá con actuación político-partidaria en los clubes políticos de Luis Valleverre, es un gran seguidor de Luis Valleverre. Yo recuerdo verlo llorar a papá el día que falleció, no sé si recuerdo bien, o más bien vuelvo a repetir, esos problemas entre la memoria y lo que te comentan, ¿verdad? Que es el tema. 2013. El fallecimiento. No. Estamos hablando de cuando el padre lloró por la muerte de Luis Valle. Que yo no recuerdo la fecha del fallecimiento. Sí recuerdo que nos contaban de la angustia de mi padre, y no sé si la viví o no la viví, porque en este momento no recuerdo la fecha del fallecimiento de Luis Valleverre. Lo que sí que quedó grabado en el anecdotario familiar, es esa tristeza de mi padre, y que yo la asumí. No sé si la vivencié, no me queda claro. No es fácil todo el registro de la memoria desde la niñez a la vejez. Lo cierto es que sí, altamente politizado el hogar de Salle, ballista, pero yo escuchaba a Chicotazo, y su forma de expresarse fue para mí importante, y creo que en buena medida influyó, más allá de que desde el punto de vista ideológico, con el pasaje del tiempo y con el estudio de la función de Chicotazo desde el punto de vista político nacional y político internacional, la distancia es abismal. Yo escuchaba a Chicotazo y luego me subía en un cajoncito y lo emulaba. Hacía el discurso que había escuchado. Honestamente, en ese momento, si me dicen la letra de ese discurso, no me acuerdo. Sí sé que hacía eso sin lugar a ninguna duda. ¿Se acuerda de aquel trabajo como cobrador? Ah, muy lindo. ¿Fue la primera experiencia laboral? Muy lindo. No. Vos sabés que tuve antes, por ejemplo, fui repartidor de la florería Sayago. El señor Fernández me daba, que estaba pegado a la cochería de Moro. Yo tengo amistad con todos los hijos de Luis Moro, Enrique, Mariela. Con Mariela inclusive estudiamos francés juntos. Y bueno, en esa florería, sobre todo cuando no tenía clases, ¿no? Repartía flores. Recuerdo que una vez me llevé un cajoncito a la agencia del BPS que estaba en en Ariel, frente a la panadería La Libertad, y era víspera de Reyes, y vendí los autitos de colección que había coleccionado. Bueno, y después, como decís tú, trabajé, por ejemplo, de mozo en la UAT La Cachila. Yo era menor de edad, pero recibía a los inspectores del Consejo del Niño para revisar si había menores de edad dentro de la cachila. Gente macanuda también. Viví la noche. Pero
tú te referías a cuando fui empleado de un señor, amigo de mis padres, Julio Carracedo, gallego, macanudo, un hombre de bien, y Hortensia, la esposa, me dieron la posibilidad de cobrar la cuota de los socios de Peñarol. Y cobraba por la zona del Prado, la zona de Reducto, le cobraba a Hugo Coafer, y ahí empecé a cortarme el pelo con él a los 17 años y me sigo cortando el pelo en esa peluquería, Hugo Coafer, en la calle San Martín, en Blandengue. Le cobraba a Cataldi, a la familia Cataldi, por ejemplo, a los Maeso, y cobré la sobrecuota de Morena. A Morena lo traemos todo, porque todos somos Peña. No soy de Peñarol. No, y disfruta cuando pierden los grandes. Disfruto cuando pierden los grandes. Esto no es lo más conveniente para alguien que está en la política y que sabe que los grandes tienen el 60% de... Pero soy hincha de todo cuadro chico que juegue contra cuadro grande. Perfecto. Doctor, una familia de cuño cristiano, pero que usted lentamente con el paso del tiempo se hizo profunda y convencidamente ateo. No tan lentamente. No tan ¿sabes? lentamente. Vos sabés que el ateísmo mío es también de la niñez, ¿no? Y un ateísmo desafiante, más bien. Es decir, en los momentos difíciles que nos tocó vivir en la vida, como le toca a todo ser humano, un ateísmo desafiante. Que no quiere decir que tenga razón, vamos a entendernos. Es una cuestión de sentimiento. La fe no se discute, no es una cuestión de ciencia, simplemente yo diría que emocional. Y yo no la tengo. Y conozco iglesias, porque quien viaja por Europa, conozco las iglesias más importantes de la religión católica. Y tú sabes que cuando entro no siento absolutamente nada. Voy a ver nada más que el edificio, las obras de arte, y he entrado, ya te digo, en las catedrales más importantes del mundo. Ingresó a la Facultad de Derecho en el año 1976, se recibió de abogado en el 82, cursó estudios de escribanía, no los terminó, hizo un año de psicología y ciencias sociales eran temas de su interés. Y hay un lugar en el mundo de él que es Parque del Plata. Sí, señor, Parque del Plata es un lugar en el mundo. Parque del Plata, paraíso del mundo. Yo iba ya en el vientre de mi madre, así que prácticamente se puede decir que nací en Parque del Plata, donde tengo, muy hermosos recuerdos de esa relación con mis padres, pero fundamentalmente con mi madre, porque mi padre tenía poca licencia. Doctor, ¿le gustaba jugar al vóley? Sí, por supuesto, y además... Era uno de los armagrupos, los que le gustaba armar grupos. Sí. Vamos a escuchar a repasar algún testimonio de esa época. Alguien que conoce recuerda esas juntadas y ese vínculo fuerte de amistad. Nosotros íbamos a veranear a Parque del Plata, yo iba con mis padres, yo tendría alrededor de unos 20 años, 21 años, y fue cuando conocí a Gustavo, o sea, él era el anfitrión del voleibol, el que colocaba la red, y ahí más o menos nos íbamos arrimando todo para hacer los cuadros, y ahí nos conocimos y hasta el día de hoy nos seguimos juntando. Tenemos una barra hermosísima, muy linda, muy grande, que todos los años nos concentramos en algún lugar, o en Parque del Plata, o vienen acá a Florida, toda la barra, o vamos a otros lugares donde son otros muchachos, y la verdad que es muy linda la barra que tenemos. Un día, uno de los años que fuimos, salimos a cortar unos varejones para instalar la cancha, ¿no? Para poner los palos para colocar la red, y fuimos con 2 amigos más y nos fuimos a un montecito ahí, creo que era a 50 metros, algo así se llamaba la calle, y nos pusimos a cortar unos palos. ¿Qué me decís que en un momento cae uno de los palos y por el medio del monte cruzaba una línea de alta tensión, de no sé, todo el barrio ahí, y dejamos todo el mundo sin luz, una embarrada bárbara. Se nos vinieron todos los vecinos que habíamos hecho, y la verdad que nosotros nunca nos imaginamos. Y bueno, tuvimos que ir al juzgado después, y eso era un domingo, el lunes no veníamos todos porque trabajábamos y eso, pero nos tuvimos que quedar, y inclusive Gustavo se tuvo que quedar para ir al juzgado a defendernos, que había sido totalmente inocente, que no sabíamos. Por suerte no pasó nada. Saludar a Gustavo y a toda la familia, que es un gran amigo, y bueno, y le doy para adelante, y ya que tengo esta oportunidad, un gran abrazo para todos. El Tato Flaquer, un caballero, un señor, gran jugador de fútbol. Jugábamos al fútbol allá en Atlántida, en la
cancha de fútbol 5, él, el hermano Amílcar también, gran jugador de fútbol, y bueno, estaban todos los muchachos de la barra, más jóvenes, ¿verdad? En época que vivía mi hermano, yo ahí siempre fui malo para el fútbol, y lo sigo siendo, pero es una barra que, como bien dice Tato Flaquer, yo vi nacer a los hijos de él. En este momento uno de ellos es médico, el otro es militar, Nacho y Rodrigo, ellos vieron nacer a mis hijos, es decir, una barra de casi 40 años. Usted dijo, ellos vieron nacer a mis hijos y evidentemente los tuvo con Alba, a quien conoce desde hace muchos años y tiene una... Odontóloga, tiene una anécdota particular, porque su hermano fue profesor de su señora. Sí, Carlos era catedrático de la facultad en periodoncia y era un profesor polémico. Los Salles somos polémicos. No, eso queda claro. Queda claro. A Salle o lo podés querer o lo podés odiar. Pero algo genera. Algo genera. No pasa desapercibido. Tratan muchas veces de invisibilizarnos, pero nosotros nos encargamos de no pasar. De que no suceda. Exactamente. Alba no simpatizó mucho con mi hermano en cuanto a su condición de profesor. Ella es de Artigas y vino a estudiar a Montevideo. Ella es de Artigas y vino a estudiar a Montevideo con todas las dificultades que tienen normalmente los estudiantes del interior que proceden de una clase media, de una clase humilde. Alba es hija de un funcionario de la Intendencia que luego puso un almacén, Rubén Pereira, mi suegro, fallecido en el 93, excelente tipo, lamentable su pérdida tan temprano, y de una maestra de escuela, Maruja, que también falleció, pero más aquí en el tiempo, con 4 hijos que para mandarlos a estudiar a Montevideo tuvieron que hacer muchos sacrificios. 2 de ellos se recibieron, Diana es profesional, es odontóloga, vive en España, Alba es odontóloga, Lilian tuvo que trabajar, que es la hermana, fue funcionaria de identificación civil, vive en Parque del Plata, es como una hermana, ¿verdad? Y Daniel Pereira, que vive en Artigas y que es de profesión comerciante. Tengo muy buena relación con los 4. Se empezó a gestar ese momento importante de su vida. Con una anécdota Artigas, muy pintoresca, porque se conocen en Parque del Plata. Sí. Pero no la va a contar Sash, que la cuente Alba. Quiero contar que era el año 1976, yo comenzaba facultad y me vine a Montevideo. Cuando estaba estudiando acá en Montevideo, mis padres adquirieron una casa que quedaba justamente enfrente de la casa que veraneaba Gustavo de toda su vida, y allí primero nos encontramos con su mamá, que nos dijo que tenía un hijo, que nos habló de que tenía hijos estudiando, nos averiguó un poco de nuestras vidas, que estudiábamos, que nos gustaba, le comentamos que nos gustaba el vóley. Entonces, entre todos éramos un grupo de amigas y ellos un grupo de muchachos, y se dio que armaron una canchita de voleibol en el terreno del fondo, y allí empezamos a jugar entre jugadas y salidas, y así comienza nuestra relación. Me fui a Carnaval y cuando veo el segundo día que estoy en Carnaval aparece Gustavo, que también había ido a conocer Artigas. Allí, cuando aparece ya quedó definitivo que había habido una atracción entre los dos y que y allí empezamos la relación que hoy, el día de hoy, son 37 años de casados, más 3 de novios. Lo acompaño, le deseo toda la suerte del mundo y que se realice en lo que más le gusta, en lo que está desde niño, en lo que quiso siempre toda su vida realizar. Éxitos. Así que la siguió hasta Artigas. Bien, Alba es muy diplomática y la anécdota es tal cual. Faltarían algunos aspectos picantes que yo comprendo que Alba no haya querido, no los haya contado. Efectivamente, primero tomó contacto mi madre, poco menos que ofreciéndome, ¿no? Poniéndome ahí, haciéndome una propaganda brutal. Segundo, que efectivamente yo vi llegar 3 muchachas y las 3 a cual más atractiva. Eran las 3 hermanas, eran Diana, Lilian y Alba.
con cuerpos muy estilizados, las tres con cuerpos muy estilizados, y no las distinguía bien, la verdad no las distinguía bien. Después con el tiempo naturalmente que sí, pero allí en ese momento no las distinguía bien. El gancho para acercarnos a ella, no solo mío, sino de unos amigos, era el voleibol. Entonces efectivamente armamos la canchita de voleibol y se hizo el partido. Recuerdo que, Alba, el primer partido que jugamos fue con un equipo amarillo, con un short muy, muy sensual, y bueno, las pelotas mías iban todas para afuera, porque ella iba a buscar la pelota, ¿viste? Entonces yo le pegaba para afuera, quería que fuera a buscar las pelotas y la miraba. Y me cautivó, sobre todo el aspecto espiritual, que iba perfectamente acompasado con su magia corporal, ¿verdad? Y bueno, ese atractivo físico y espiritual hizo que rápidamente decidiera ir a Artigas. La anécdota de Artigas es la siguiente. Yo tengo un amigo argentino, de origen vasco, el Chomin, que ahora está en Punta del Este, que tenía ganas de ir a la frontera a traer garoto, alguna botella de whisky. Y un día nublado me dice, che, vamos al Chuy a buscar cosas. Y yo recién había conocido a Alba y estaba en la frontera. Le digo, che, en lugar de ir al Chuy, vamos a Artigas. Claro, la diferencia son 300 kilómetros y de vuelta son 600 kilómetros. Él no sabía mucho. Me dice, vamos, si es frontera, vamos. Y allí arranqué en lo que era la empresa Cora, cuando la ruta 30 era de piedra. Y bueno, nos subimos al Cora, que normalmente el Cora, el 90% de los pasajes era de gente de las Fuerzas Armadas, porque normalmente la gente de la frontera venía a engrosar las filas de las Fuerzas Armadas. Y así llegué a Artigas, un día de no menos de 30 grados de calor, con un Trevira gris, camisita blanca y un chalequito sin manga de lana. Al mediodía se hace un huevo frito en Lecueder, y yo de Trevira, camisita blanca y chaleco de lana. Imagínate lo que fue el sufrimiento del calor. Y después se vino el baile, el famoso baile del Deportivo. Y yo fui al baile del Deportivo con mi Trevira, mi camisita blanca y mi chaleco. Grande fue la sorpresa cuando veo miles de personas, muchos en malla de baño, al ritmo del samba y en una suerte como de peregrinación a la Meca. Y todos amontonados. Y yo con mi Trevira, que venía sudando desde la punta de los pies a la punta de los zapatos, ¿no? Bueno, ahí fui descubriendo la idiosincrasia de la frontera, con la cual después me fui amalgamando, convirtiéndome en una suerte de artiguense más. Sigue la vida del doctor Salle. Comenzó a trabajar en Fiscalía como funcionario administrativo, cursaba el 4º año de facultad, cuando un profesor de penal se interesó por su destaque en la materia y le ofreció especializarse en la misma. Bien, este es un tema, digamos, en el que normalmente la gente del Frente Amplio, que yo lo rebauticé Fraude Amplio, busca golpearme, y en parte con cierto derecho. Perdón, porque no hay que dejar pasar un detalle. Frente Amplio, en el cual usted comenzó a militar. Claro, sí, fui fundacional del Frente Amplio. Fundacional en las bases. Por supuesto que yo no estaba con Terra, con Batalla, con Michelini, con Alba Roballo, con Rodney Arismendi, con Juan Pablo Terra. A nivel de base. Yo estaba a nivel de bases. ¿Cómo se gestó el Frente Amplio? Fue una explosión en las bases que acompañó todo el proceso palaciego de la formación de la coalición, ¿verdad? Pero cuidado, que fue un hecho histórico, que es relevado a nivel internacional por ese contenido de carácter popular, esa explosión popular. Por eso me siento fundador del Frente Amplio. Muy bien, pero estábamos en otro tema. El ingreso a la Fiscalía. El ingreso a la Fiscalía. No cabe la menor duda que mi formación político-ideológica es utilizando una terminología perimida, totalmente perimida, de izquierda. Hago la aclaración. Terminología perimida. Pero de alguna manera me tengo que retrotraer a aquel contexto histórico. Y en aquel contexto histórico yo estoy entonces inserto en la izquierda, sin lugar a ninguna duda. En facultad siempre tuve claro que iba a ser abogado penalista o criminalista. Voy a las clases del mejor profesor de derecho penal que haya habido en el país, a mi juicio. Otros tendrán otro. Otros abogados tendrán otro para ponerlo en ese sitial, que era el doctor Fernando Vallardo Bengoa. A la sazón, ministro de Justicia de la dictadura militar. También
fui alumno del subsecretario de ese ministerio, que era Schroeder, también un excelente profesor. Con los dos rivalizaba o polemizaba o confrontaba dentro de determinados límites, porque estábamos en dictadura militar, por temas ideológicos políticos. Ahora, mi actuación en Facultad de Derecho Penal, que había dejado todas las materias para atrás, fue destacada. El adjunto de Bayardo Bengoa era mi querido amigo Amadeo Tati. Y entonces, Gran profesor de Derecho Penal. Gran profesor de Derecho Penal. Es más, la mayoría de las clases las daba Amadeo. Bayardo daba algunas clases, y las daba también de una forma magistral, pero muy autoritario, sin lugar a dudas. Un día, por ejemplo, Bayardo Bengoa llega y dice, bueno, no tengo ganas de dar la clase. La clase era sobre el dolo, es decir, la intención del individuo cuando comete un delito. La parte subjetiva del delito, la parte intelectual, psíquica del delito. Y yo la había preparado. ¿Alguien se anima a darla? Le digo yo. Bueno, muy bien, dela. Le digo, no, con una condición, le digo. Que paso ahí arriba donde está usted. ¿Viste? Para un profesor, ministro, que un alumno te diga, primero que te ponga una condición, y segundo que suba a la tarima de las clases magistrales, que son las clases que provienen de la educación prusiana. Bueno, pase. Y bueno, yo tenía bien preparado la clase de dolo y di una muy buena clase. Ese destaque hizo que en un momento me propusieran y yo aceptara ir a trabajar a una fiscalía en especial, que era la fiscalía de otro profesor más acá en el tiempo, Miguel Langón Cuñarro. Y fui a la fiscalía de Miguel Langón Cuñarro el 25 de junio de 1980, aproximadamente a la hora 11:50, 11:40. Ciudadela 1174, piso 9, 901, un apartamentito familiar. Abro la puerta, Teresita, Silvia, Mercedes, la funcionaria. Pantalón gris, camisa blanca, corbata del Frente Amplio, roja, azul y blanca, y un saco azul de RO 30 precioso. RO 30. RO 30, precioso. Lentes negros, Ray-Ban, ¿viste? Bueno, caigo, la gente dice, un milico. Nos mandaron un milico. Margarita Ferrando y Beatriz Escapucio, colega, que ejerce actualmente en el estudio junto con Gastón Chávez y con Gustavo Bordes, excelente profesional, excelente abogada y escribana. Y entro a la fiscalía, ¿viste? Y ya se sabía que venía, en dictadura se sabía que venía por algún recomendado, no venía por un concurso. Y dijeron milico. Yo siempre fui extrovertido. Había también un conserje, ahora se me fue el nombre del conserje, me comía toda la comida que yo llevaba hecha por mamá. Y tú sabes, sí, me comía todo. Me olvidé del nombre de él, pero un tipo macanudo. Y al poco tiempo empiezo a hablar de política y empiezo a despotricar. Haceme acordar la anécdota de Invidio, que te la voy a hacer. Y empiezo a despotricar contra los milicos. Y milicos torturadores, y milico esto, y milico lo otro. Y ella callada, ¿viste? Calladita. 2, 3 días, hasta que un día Teresita Charlone me para y me dice, mira, loco, dice, acá hay una cosa clara. O vos sos milico y nos estás tirando la lengua para ver quién cae, o sos un loco de... ¿Ah? Digo, no, mira, Teresita, le digo, yo milico no soy, le digo. Capaz que soy un loco de mierda, pero milico no soy, le digo. Con todo, tuvo que pasar el tiempo para que se dieran cuenta que efectivamente, en todo caso, era un loco de mierda. Y aquello era una familia. Los mejores, mirá, yo pasé también, era mi segunda familia, porque cada uno llevaba a la hora del almuerzo, cuando entrábamos, los problemas personales, y comentaban los problemas de familia, los problemas de pareja. No, fue una cosa maravillosa. Hablaba de un tipo de familia, pero después de 2 años de noviazgo, se casó. Se empezó a construir la familia y llegó nada más ni nada menos que Nicole. Claro, sí. ¿Cómo recordás ese momento? Bueno, a ver, también tengo que contextualizar. Mamá era maestra de niños discapacitados. Cuando tu mamá, que además era una profesional con mayúscula, y traía a casa las problemáticas de las familias que tienen niños con discapacidades importantes, vos vivís situaciones muy particulares. Y lo digo con mucho respeto, le tenés mucho miedo a la discapacidad, mucho miedo a la discapacidad. Entonces, para mí, el parto es un momento crucial en la vida de las parejas. Yo tenía entonces mucho miedo a la condición física y psíquica de quien iba a nacer. Cuando nació y constatamos que todo estaba bien, como que yo sentí primero superar esa instancia existencial tan especial, tan dramática, y después viví lo que vive un padre normal.
que te cambia la vida. Tu prioridad ya no es tu humanidad, tu ser individual. Ahí comienza otra etapa de tu vida que es la trascendencia, es decir, preocuparte por tu descendencia, ser relegada tu individualidad y ponerla al servicio de tus hijos. Y esa descendencia, Nicole, ¿cómo me la definirías? A ver, este tipo de preguntas tiene un problema, que es dejar en evidencia o visualizar determinadas predilecciones que los padres tienen. Mi hermano Carlos era el predilecto de mi padre, sin lugar a ninguna duda. Y yo era el predilecto de mi madre. Ayer veía Joe Black, ¿la vieron la película? Sí. Y en un determinado momento, cuando se está preparando el cumpleaños de Anthony Hopkins, la hermana, creo que mayor, siempre fue relegada a un segundo plano y él prefería a la médica, sin perder el amor de padre por el otro hijo. Y él trata de justificarse sabiendo que se va a morir y la hija comprende, le expresa que sabía de esa predilección y como que le da una absolución por ese favoritismo. Yo no puedo ocultar que, sin perjuicio de querer mucho a mi hijo Richard, Nicole para mí es prácticamente el ser humano perfecto. Es lo más cerca de la perfección. ¿Tiene ganas de escucharla? Con alguna anécdota, que pinta de esas frases que quedan a fuego. Una anécdota muy popular en mi familia, creo que porque refleja mucho la personalidad de mi padre y las situaciones en las que se encuentra muy seguido. Tiene lugar en Artigas, en un ómnibus. Yo era muy pequeña, no recuerdo el hecho, si bien era partícipe, pero sí recuerdo la anécdota porque quedó como un dicho, básicamente. Íbamos en un ómnibus por la ruta en la noche y de repente se queda sin luces y el conductor decide seguir circulando y bueno, en ese momento mi padre se para decirle que era una inconsciencia y que estaba poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros. Mientras le decía eso, se escucha de atrás que le grita un pasajero que se baje el desconforme. Entonces, bueno, ese es un dicho muy usado en casa, ¿no? Para reflejar de repente la frustración de situaciones de injusticia que él ve, que bueno, que no tienen apoyo popular o no tienen demasiada relevancia para el común de la gente, que se baje el desconforme. Bueno, papá, te quería decir que de este ómnibus nos bajamos contigo y te mando un abrazo grande. ¿Se bajaron del ómnibus? Sí, pero te voy a contar, está correctísima toda la anécdota, pero te la voy a adornar, porque claro, ella era una bebita. El coche tiene un desperfecto, un ómnibus de Honda, tiene un desperfecto a la altura del kilómetro 420, 430. Se queda sin luz en la noche y sigue circulando. Yo era funcionario de Fiscalía del Crimen, pero yo veía que la circulación era peligrosa, ¿no? Entonces, en determinado momento, me acerco al conductor y le digo, perdóneme, conductor, pero usted no puede seguir circulando así con este ómnibus. Le digo, vamos camino a una catástrofe. Iba sentado un policía muy cerca de él. Y entonces y me dice, mire, yo soy el chofer y está bajo mi responsabilidad y el coche va a seguir circulando. Le digo, no, pero mire, yo se lo planteo bien, esto no puede ser, le digo. Y entonces el policía tiene la mala idea de decirme, mire, acá el que manda es el conductor, dice, así que por favor vaya a su asiento y le digo, no, usted está equivocado, agente, aquí esto no es así. Y ahí se produce, claro, ¿qué pasaba? Había gente trabajadora que quería llegar a como diera lugar. Y entonces un gaucho del fondo gritó, que se baje el desconforme. Pero el desconforme era funcionario de la fiscalía y tenía el carnet de la fiscalía arriba. Y ahí los carneteé. Ahí pelo le digo... Los carneteé. ¿Cómo? Los carneteé, claro. Los carneteé. No, pero me encanta el neologio. Claro, los carneteé. Los carneteé, sacó saco, dictadura militar, sello del escudo nacional, Fiscalía del Crimen. Digo, soy funcionario de la Fiscalía del Crimen, le digo. Si usted no detiene el ómnibus en este momento, van todos presos. ¡Ah, lo miliqué! ¿Y el gaucho? Bueno, el milico te podrás imaginar. Acható. No era mi intención a nadie pasarlo por arriba hasta que me di cuenta que tenía que tomar alguna medida y tenía las atribuciones, ¿no?, para hacerlo. Y entonces allí el individuo me dice, bueno, mire, vamos a hacer unos kilómetros más y lo arrimamos a un lugar donde está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hay un lugar ahí que podemos parar y hacer la comunicación con Tacuarembó. Y así fue. Se arrimó hasta el kilómetro 318, tal vez haya sido más cerca del 318 el desperfecto, y allí en el destacamento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está en el kilómetro 318, le preparamos una mamadera a Nicole. Por eso, cada vez que voy a Artigas, cuando paso por el 318,
miro el destacamento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque esta anécdota fue brutal. Tenemos muchas con Nicole, por supuesto. Explota el término de lo carnetier, ya está explotando las redes. Está explotando las redes. ¿Cuál sería para Salle la definición de carnetear? Si la tendría que decir. Sí, es un acto de prepotencia autoritaria basado en las potestades que tiene el individuo, que en este caso yo estimo que no fue arbitraria, pero algunos por allí pueden decir, no, fue arbitraria porque yo creo que no fue arbitraria por lo siguiente. Yo ya quedé pegado en las redes de aquí en adelante. Y lo que va a quedar todavía. Lo que va a quedar, miliquero carneteando. Seguramente expresiones del doctor Salle que han tomado gran difusión, como el nuevo orden mundial, ¿no? Es una definición que lo ha hecho también conocido por eso. Se genera seguramente en esas charlas interminables de política que tienen a nivel familiar. Es verdad. ¿No? Richard, su otro hijo, lo recuerda también de esta manera el tema político. Yo creo que él mamó política desde niño, siempre le gustó, en su casa se habló de política, él lo trasladó a sus hijos, pero ojo, él, el tipo de política que hablaba era una política informativa, también había momentos de política a nivel humorística, irónica, también con mis abuelos maternos, con mis tíos en Artigas, en cualquier viaje familiar en algún momento había algún comentario sobre política o chiste sobre política, y me parece que esta campaña que él debutó en la política oficialmente, creo que si bien lo cansó, creo que lo disfrutó mucho. Nada, simplemente mandarte un abrazo, sabes que estoy, así que bueno, vamos arriba, te mando un gran abrazo y a seguir metiendo, como siempre decís vos. Chau, chau. Richard era de almanaque. Richard era de almanaque. No es que ahora no sea buen mozo, pero era un rubio, pero casi blanco, todo de rizos, y era aguerrido, intrépido, temerario. Me acuerdo que, por ejemplo, íbamos al deportivo donde tenían las piscinas y era muy difícil poderlo contener. Era chiquito, tendría 3 años y era muy difícil poderlo contener. Y un día se nos escapó y se fue a la piscina y se largó a la piscina. Pero no sabía nadar, era chiquito. Entonces sacaba la cabeza para afuera y decía, agadame que me ahogo. Y ahí los que estaban bañándose lo agarraron. Bueno, dieron cuenta que había un niño que estaba sin sus padres, un error por supuesto nuestro, un descuido, y nos lo entregaron. Pero la anécdota de la temeridad de Richard era brutal. Después, por ejemplo, de chiquito, en Artigas mi suegro tenía una chacra que estaba a 8 kilómetros del pueblo. Un día en la madrugada, Richard se nos escapa, agarra una bicicleta, ahí tendría 6 años, y se va a los 8 kilómetros y le aparece al amanecer a mi suegro en la chacra. Nos llama por teléfono mi suegro, no sé qué forma de contacto, no era época de celular. Lo cierto es que Richard se nos había escapado e intrépidamente había ido hasta la chacra. Richard es enormemente meritorio en su vida. Tiene una preciosa pareja, muy compañera, y dos preciosos hijos. Uno es Bruno, que vive con nosotros por vicisitudes de la vida, y Mateo, el chiquito, que es hijo de la actual pareja de Natalia, que es de ascendencia armenia. Richard se ha insertado muy bien en la colectividad armenia. Yo tengo muchos lazos con la colectividad armenia porque mi cuñada Diana se casó con un armenio, Eduardo Keyayán, y entonces como que nosotros toda esa cultura la hemos ido estudiando y de alguna manera relacionándonos afectivamente con la misma. Dice Ceci, googleé Trevira y sigo sin saber qué es. Es una tela que tiene mezcla de lana. Creo que el Trevira, hay Trevira puro de lana y creo que hay Trevira mezcla. Ajá. Es una tela calurosa, ¿verdad? Bien. Por eso yo hacía hincapié, pero debe ser, es como hablar del George Patterson, claro. No, soy de otra época. Patterson y yo vamos a la playa. Bueno, Totalmente. Pueden seguir escribiendo a través del 092-995-095. Queda todavía una hora de programa. Sí, señor, y unos 20 minutos con el doctor Salle. Luis Valle falleció en el 64. Sí, señor, nos mandaba el mensaje en el momento
momento que usted dijo, el profesor Gerardo Pérez, que ya Correcto. está atrás, Ahí está. nos decía 1964. Algo hablábamos fuera de aire que llegó un día, al principio de los 90, el momento de la televisión. Sí, señor, O sea, claro. En un recordado Muy Buenos Días. Por Que después supuesto. se transformó en Buen Día Uruguay, que tenía un espacio sobre derecho penal. Derecho penal con Patricia Murialdo y Verónica Peinado, excelentes conductoras, muy buen trato y esencia humana. Y efectivamente, yo ahí hablaba de derecho penal, pero siempre con algún filo político-ideológico. Hasta que un día me metí con el tema del sonado caso del Banco Pan de Azúcar. Y entonces allí me dieron carretera. Porque los medios de comunicación, por supuesto, que cuidan mucho el aspecto comercial. ¿Se acuerda cuando tuvo que explicar la legítima defensa y fue tal la explicación que hizo un video? Sí, con el Tierno, chofer de taxi. Pero cuente. Yo tuve taxi, un crack el Tierno. Tuve que explicar la legítima defensa y a mí siempre tuve una inclinación por la teatralización, por la escenificación, por los medios de comunicación, por la televisión. Me gustan las cámaras, veo una luz roja y ya me pongo a hablar. O sea, un día de tormenta, si aparece un trueno y usted ve afuera, se piensa que es un flash y saca la cabeza. Ya saco la cabeza, que me saquen. No te digo si paso por esas casas que tienen una luz roja, ¿verdad? Y ya me pongo a hablar. Bueno, pero acá en el programa usted quiso explicar mediante un video Sí, la señor. legítima defensa. Hicimos un video en mi casa de Carrasco, con el chofer de mi taxi, el Tierno. Ese es un detalle que usted dice. Usted nació en Sayago, pero usted dice que se aburguesó después. Me aburguesé, sí, naturalmente, me aburguesé. Y otro que va a quedar en el Twitter, ¿no? Se aburguesó. Pero es la verdad. ¿Y qué quiere que te diga? ¿Que soy un proletario? Yo no soy un proletario. El profesional liberal, en esa clasificación sociológica marxista, yo soy un burgués. Punto. Bueno, que Abadí lo deje terminar el cuento de la legítima defensa. ¿Cómo fue? Entonces conseguimos un arma, una bala de salva, armamos un episodio por el cual el ladrón, que era el Tierno, entraba a la casa. Yo me defendía con bala de salva. Él había ido con una campera recién comprada de cuero y cuando intenta rapiñarme, saco el arma y le pego un balazo. Pero la bala de salva, yo no sabía que tiene cierto impacto y le rompo la campera. Entonces el Tierno sale corriendo, salta bien la reja, pero yo había, la reja en la parte del murito tenía pinchos. Y entonces yo iba con un zapatito con la suela media gastada. Salto como para seguirlo y me entierro los pinchos en la planta del pie. Pegué un grito, un alarido, pero la filmación quedó maravillosa, porque todo parecía cierto. La campera que se rompía, los pies míos arriba del pincho y el grito desesperado quedó impecable. Seguimos repasando anécdotas, Tanito. Sí, y una vinculada a la profesión de un amigo. A ver qué deja Enrique Dota para el doctor Sashi. Me acuerdo una vez allá por el año 93, 94, no existía todavía la era de la computación acá en Uruguay, o por lo menos nosotros no teníamos acceso a ella todavía. Me refiero al estudio nuestro con Gustavo. Y una noche, una tardecita, nos estábamos ya por ir y nos llega un aduanero del interior, creo que era de Rivera, no me acuerdo el nombre, para pedirnos que le hiciéramos un recurso administrativo porque había sido sumariado y creo que lo habían destituido. Y bueno, cuando estábamos por arrancar con esta persona que había venido del interior a hacer el recurso, tuvimos un problema eléctrico en el estudio y nos quedamos sin luz. No sé si el estudio nuestro o el edificio, no lo recuerdo, quedó sin luz. Teníamos el estudio allá en la calle Misiones. Y bueno, tuvimos que cargar la máquina de escribir en el auto y nos fuimos al consultorio de la señora de Gustavo allá en Colón, en la calle Yegros y Santiago de Compostela, y en el consultorio odontológico de la señora de Gustavo pudimos hacer el recurso a máquina de escribir y terminarlo a las 3 de la mañana porque ese día vencía el plazo para ser presentado. Así que bueno, esa fue una anécdota, algo bastante insólito que nos pasó. Espero que la anécdota te haya gustado y bueno, le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo Gustavo. Hasta luego. Enrique entró en mi estudio en virtud de un trabajo profesional en el que estuvo involucrado su padre, Mario Dota,
capitán de navío, excelente individuo, excelente persona, que era contraparte mía. Él era el armador de un buque, el Dorita, y yo defendía a los obreros. La defensa fue exitosa, desde todo punto de vista. Y por el éxito que había tenido, me dice, yo tengo un hijo estudiando abogacía, ¿te lo puedo mandar al estudio para que aprenda contigo? Sería el año 91. Y ahí entró Enrique en el año 91 y se recibió estando en mi estudio, y hasta el día de hoy tenemos una entrañable amistad. Y una pequeña anécdota de Enrique Dota y de Mario Dota padre. Una vez yo defendí, o mejor dicho, patrociné a la víctima de una patota juvenil, de un individuo muy pesado, un individuo muy pesado de la delincuencia, y recuerdo que nos amenazaron. Y había un grupo de infantos juveniles esperándonos. No nos dio mucho apoyo ni el juzgado ni la policía. Entonces yo llamé a Mario Dota, que es militar, y le conté la situación porque temía por mi vida al salir del juzgado. Y entonces en esa oportunidad Enrique Dota, Mario Dota, vinieron armados, me trajeron un arma, me esperaron con un autito, en ese momento creo que era un Fiat 147 que tenía Mario, y salimos del juzgado con mucho miedo y en una suerte de procedimiento de autodefensa por las dudas que nos quisieran matar. ¿Por qué hago esta anécdota? Porque en momentos muy difíciles de mi vida, los Dota, Mario, Enrique y Rodolfo, que en esa oportunidad no participó, pero en otras sí, me han demostrado una lealtad e inquebrantable amistad. O sea que se vio cerca de la muerte, o por lo menos salí prevenido, ¿viste? Salí prevenido. La materia penal es una materia complicada. Fue uno de los episodios más difíciles. ¿Sabés quién era? Era la patota del Rambo. Era la patota del Rambo, que después murió en la cárcel. No juegan. Otra situación difícil de la profesión la tuve cuando la mamá de un policía que apareció suicidado dentro de un patrullero abajo de un puente, que lo mató cocaína Sociedad Anónima, nos pidió el patrocinio, comenzamos el patrocinio, y allí la mano se puso muy pesada, ¿verdad?, con alguna amenaza, y la verdad, otro término que va a quedar, me apreté. Se lo dije, señora, mire, yo tengo hijitos, soy joven, era joven en un momento de... yo tengo miedo. Y la señora muy bien, me dijo, no, está bien, doctor, cuide su familia. Y renuncié a la defensa, y me consta que el juez de la causa y el fiscal de la causa estaban tan apretados como yo. Pero, claro, no podían dejar la causa. Doctor, aparece Salle, el denunciante, muchos años atrás de la corrupción en Pluna, innumerables casos, Fripura, Aratirí, el pacto tributario como denunció entre Mujica y Casal, el caso Sendic, luego conocerse la falta del título, la violación de los derechos humanos en las cárceles, Tabaré Vázquez, el caso Gabazo, UPM, entre otros. Pero hay uno que lo pinta de cuerpo entero y es el pedido de extradición de Kissinger. Henry Kissinger, un cleptoplutócrata que hasta el día de hoy, con 99 años, mi concuñado de España me mandó el último libro de él, sigue teniendo fuerza. Claro, ¿cuál es el tema? Que la izquierda uruguaya sufrió una terrible y perversa metamorfosis. Entonces, llegó un momento que no quería meterse con Estados Unidos. Entonces, es más, tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos la izquierda uruguaya. Como no la tuvo ningún gobierno, Tabaré Vázquez llegó a pedir tropas de Estados Unidos para eventualmente atacar a los argentinos o defenderse de los argentinos, y los argentinos tocaban UPM. Porque si hay un área sensible de la vida de Tabaré Vázquez, es UPM. Es como, no sé, el corazón, por no mencionar otro lugar del ser humano que les resulte sensible, ¿verdad? En ese contexto, y viendo que todos los abogados denunciantes de los derechos humanos se quedaban en la investigación a nivel nacional, yo pedí la extradición de Kissinger. Porque Kissinger es el autor intelectual desde el Comité 40 que presidía, un comité que entrañaba a la DEA, a la CIA y a la NSA, lo presidía él, fue el que urdió el plan regional de represión y terrorismo Estado. Y nadie lo había pedido hasta el momento. Claro, es muy difícil para un fiscal y un juez decir me meto con Estados Unidos. Después tuve otra. Cuando matan a Feldman, le pido que investiguen a la Embajada de Israel, al Mossad. Más loco todavía, imagínate. Tiene más fuerza, tal vez, que la CIA y que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Feldman trabajó en la Embajada de Israel, era agente del Mossad. Eso lo declaran aquellos dos que entraron a trabajar en Antel con la tarjeta del perro Vázquez, ¿se acuerdan del episodio? Que hacía referencia a los
programas de computación, que después Pereira aparece queriéndose ahorcar. ¿Se acuerdan de todo ese episodio? O es demasiado veterano y ustedes ya no lo registran. Y yo pido, a mí me gusta ir a pegar hacia arriba. Yo detesto a los individuos que teniendo cuotas de poder pegan hacia abajo. Por ejemplo, en el narcotráfico, cocaína, sociedad anónima, vos tenés dos fases de cocaína. Tenés cocaína, sociedad anónima a nivel marginal, que es el adicto, que además es mula o distribuidor, microdistribuidor, y después tenés la parte estratégica, fundamental, que no se toca nunca, que son los bancos y que son los políticos. Es cocaína, sociedad anónima, en connivencia con casta política, sociedad comercial. ¿Te das cuenta? Y eso no se toca nunca. Y no se dice, no hay un solo parlamentario en este país que ponga el tema cocaína vinculado al tema político. Y te voy a decir una cosa, yo tengo pruebas de esta vinculación. Y voy a mencionar esa prueba. La prueba es la declaración de dos fiscales en ejercicio. Mónica Ferrero, fiscal especializada del crimen, gran fiscal, gran experiencia, dijo lo siguiente hace poco en una entrevista del Observador de Joaquín Silva. Este sistema no está preparado para investigaciones de largo aliento del crimen organizado de narcóticos. Todo narcótico es crimen organizado. No hay posibilidad de vendedor individual porque le pegan un tiro. Todo está organizado. Y entonces Mónica puso de manifiesto que este sistema no puede perseguir al narcotráfico. Vale decir, el narcotráfico es impune. No hubo un solo parlamentario en este país que tomara las declaraciones. Uno, que tomara las declaraciones de esta fiscal que se juega la vida todos los días, que la rapiñaron, la tiraron al piso, que las amenazan, y que dijo, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando que nunca se investigó un banco? ¿Qué está pasando que no se hizo un procedimiento de saturación, como le gustaba a Bonomi, ahora le gusta el Guapo? Y van y hacen un procedimiento de saturación y ves que se llevan 4 motos podridas. Pero metete para dentro un banco, llévate todos los libros de un banco, metele el guardián al banquero, que vas a ver que la plata del narcotráfico está ahí. Ahí es donde hay que pegar. Pasamos de Salle el denunciante a algo que tiene vinculación. Salle el candidato. Y hay un momento, Tano, que es de quiebre. El 14 de enero del año pasado, con 90 años, fallece su madre. 92. Con sí, 92. Sí. Y eso decanta al domingo siguiente. Sí. Ahí hay un clic, se baja una térmica en mi psiquismo, y se baja concretamente cuando estoy en Mater Terra, que es el cementerio que nosotros tenemos contratado, el único espacio que queda es para mí ahora. ¿Qué te iba a decir? Y después se me acordó el tema del sepelio. Y veo en ese momento que está bajando el cajón de mamá, y digo, qué efímera que es la existencia, qué efímero que es el pasaje. Son segundos. Vos lo ves como segundo cuando tenés 62 años. Digo, yo de alguna manera no puedo dejar esto sin tratar de incidir. Cuando digo esto, me refiero a la crisis que vive el país, de todo punto de vista. Bueno, yo me voy a tirar a la presidencia de la República. Alba, mi familia, todo el mundo, una locura. Porque claro, todos sabemos que en política, para poder entrar, tenés que tener la mosca. O sea, la muerte de su madre, ver el cajonito, le hizo un clic. Un clic existencial. Somos un segundo en la existencia, en la vida del planeta. Hace algo en ese segundo, porque vos trascendés. Vos cuando tenés a Bruno, un jovencito de 16 años, que cuando sale a bailar lo vas a buscar, lo llevás, lo traes porque tenés miedo, porque hay una crisis de seguridad total, porque hay una degradación moral, axiológica, porque el gobierno no puede cumplir la Constitución, que darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, vivís pendiente. Y cuando tenés chiquitos como Mateo y Benicio, y te le están dejando el agua toda podrida, y vienen las corporaciones a apoderarse de los recursos naturales a través de un modelo extractivista, contaminador, decir, algo tengo que hacer. Y ese algo, conjuntamente con la concientización de la efímero que es la existencia humana, me llevó a la decisión de ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista. Vamos a ver un dirigente del Partido Verde Animalista, la opinión de lo que fue trabajar con Salle en la campaña y algo más. Pienso que para nosotros como Partido Verde Animalista ha sido beneficiosa la incorporación del doctor Salle, aunque sea en esta elección que pasó, ya que nos logró dar un poco más de visibilidad de la que hubiésemos tenido si nos hubiésemos presentado sin la candidatura de él. Nosotros teníamos decidido presentarnos a las elecciones igual, pero con la incorporación del doctor se logró un poco más de visibilidad.
Pienso que ha sido una experiencia enriquecedora tanto para él como para nosotros, ¿no? Nosotros aprender cosas de él y él de nosotros. Yo ya había tenido alguna experiencia política anterior. Hemos compartido cosas muy graciosas, hemos compartido incertidumbres y también diferencias con el doctor Salle, pero siempre en un marco de respeto, y hemos trabajado en ese sentido. En lo personal le deseo el mayor de los éxitos en el camino que va a emprender con su nuevo partido, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por la participación. Leonel García, uno de los dirigentes que ya nos anuncia, y lo podemos dar acá ya como un hecho, que el doctor Salle va a formar un nuevo partido político. Sí, es todo lo que dice Leonel, excelente persona, y es absolutamente cierto. Porque el Partido Verde Animalista, por supuesto que dejó muchas cosas para mí. Me dejó experiencia, positivas y negativas, de lo que es la vida política. Quedó en la escalinata del Palacio para entrar. Sí, quedé en la escalinata, sí, quedé como el gato mirando la fiambrera. Y todos los días que me levanto, me lamento, porque imagínate que si yo fuera diputado, esta entrevista era otra cosa. La gravitación mía en los medios era otra cosa. La gravitación mía a nivel de investigaciones era otra cosa. Poder estar allí en una interpelación de UPM, por ejemplo, y poderle decir a Heber, usted dijo que este contrato era criminal. Heber, usted dijo que era indecoroso. Heber, si usted no denuncia, usted está cometiendo delito. Y si usted firma un memorándum que profundiza el contrato, el delincuente es usted, Heber. Claro, pero no soy diputado y no estaba en la Cámara para decirle eso. Pero volvemos al Partido Verde Animalista. Me dejó, por ejemplo, el introducirme y tomar conciencia de la problemática de los animales. Yo se lo agradezco a Ana Cordano, se lo agradezco a Leonel, se lo agradezco a todos los muchachos animalistas, que yo no tenía esa sensibilidad y conciencia de ese problema. Me dejó la experiencia de armar, por ejemplo, un proceso electoral. Tenemos muchas cosas en común. Incluso en la última conversación con Leonel, que lo tengo grabada la conversación, le digo, mirá, Leonel, no sería extraño que para el 2024, 2025, podamos formar una coalición con el Partido Verde Animalista, porque yo quedé en excelentes términos, de todo punto de vista. Cumplimos al pie del cañón y de la letra el acuerdo al que habíamos llegado. Ellos tenían su núcleo fundacional, y yo los comprendo. Y ese núcleo fundacional quería gravitar, quería mandar. Y yo, por otra parte, dentro del partido, tuve una buena votación para un partido chico, sin recursos económicos. Y quiero ejercer un liderazgo. Entonces ahí se dio un poco la fricción, ¿verdad? Pero fue una fricción por liderazgo, no por problemas ni económicos, ni morales, ni políticos, ni ideológicos, con los cuales tenemos, vuelvo a repetirle, una total compatibilidad. El otro Salle. Vinimos hablando desde chico, su niñez, su infancia, su adolescencia. Ha tenido grandes pérdidas. A los 44 años, en 2005, falleció su hermano, con quien era muy apegado. Sí, de cáncer. Bueno, y en los últimos años, 2013, Ariel. Sí, y papá. En otras circunstancias, mamá en otras circunstancias. ¿Dónde está el sustento afectivo de Salle hoy? ¿En Alba? Sí, en sus hijos? Sí, por supuesto. ¿En sus nietos? Sí, por supuesto. Efectivamente. Primero, una compañera de hierro, que es Alba. En su momento y enseguida las pérdidas, tuve una continentación muy importante por mi concuñado Rubén Richtenberg, que estaba muy vinculado a Defensor Sporting. Claro, sí, claro. Sí, totalmente. Rubén es una excelente. Le mandamos un abrazo a Rubén. Años haciéndole. Murió. Murió Rubén. Murió muy cerca. Hizo la mesa del Era el planillero. No, claro. No te preocupes, no tiene por qué. Era el planillero, Rubén. Pero vos sabés que Rubén para mí tuvo una excelente persona y fue de una continentación enorme. Era mi concuñado, el esposo de Lilian. Mi familia en este momento es más bien la familia de mi señora, pero hoy por hoy yo le diría que mis 3 nietos no solamente son mi apoyo espiritual, afectivo, emocional, sino que son mi desvelo por situaciones políticas. A ver, quiero saber, Bruno, ¿qué tal? Bruno excelente, es un adolescente que tiene que convivir con un viejo, y tiene que convivir con un viejo medio autoritario. Polémico. Bruno vive el siglo XXI,
es un crack en tecnología. Yo puedo hacer el Zoom, puedo hacer Instagram, puedo hacer todo lo que hago porque lo tengo a Bruno al lado. ¿Lo ayuda? Sí, totalmente. ¿Vamos a escucharlo? En la parte tecnológica. Este audio es un poco para agradecerte por todo, por las risas que hemos tenido en estos viajes, los momentos que tuvimos, que seguramente seguimos teniendo, que yo me acuerdo mucho de esos chistes que hacías cuando estábamos en un museo. Yo no entendía nada cuando era chico y vos me contabas un poco de historia, un poco de chistes, que claramente lo que me contabas de historia no se lo cuentan prácticamente ningún abuelo a su nieto. Y bueno, que sepas más bien que sepas, no, que recuerdes la imagen en la que estás vos empujando la máquina de cortar pasto y que estoy yo sentado en la tapa y te iba acompañando por todo el perímetro de la casa de Parque del Plata, que básicamente estoy grabando un audio ahora acá. Y bueno, sé que no lo digo muy seguido, pero vos junto con la Bada son muy importante y que a pesar de nuestras diferencias te quiero un montón y sé que vos también a mí. Claro, sí, Bruno es como, vuelvo a repetirle, Bruno es como hijo, se crió con nosotros como hijo, ¿verdad? Y con respecto a Richa es como hermano. Yo soy un individuo de genio fuerte, autoritario y de otra época, ¿verdad? Entonces me cuesta compatibilizar con las actuales generaciones. Bruno es un buen estudiante, Bruno recorrió el mundo. Bruno, por ejemplo, se sentó en la silla donde se sentó Stalin en Lisfadia, en la península Crimea, en Yalta, ¿no? Cuando hicieron el tratado, y yo le iba explicando todo lo que rodeaba la Segunda Guerra Mundial, que los libros de historia normalmente no lo dicen, ¿no? Habría que tener una audición especial para que vieran lo que fue la Segunda Guerra Mundial, una conspiración de los banqueros. Muy bien, el problema que tiene Bruno es que tiene este lado de la historia, y él va al anglo. Entonces, claro, imagínate en el anglo decir que Inglaterra fue cómplice de Hitler, que cuando estaban matando soldados en Normandía, el Banco Central Privado Inglés le estaba girando dinero a Halman Sachs, el ministro de Economía alemán. Bueno, no quieren pensar lo que puede llegar a pasar en el anglo. ¿Cerramos? Cerramos con los más chiquitos. Con los más chiquitos. A ver. Abuelo, me gusta escucharte nadar, te quiero mucho. Te quiero mucho. Un beso. Notable. Uno es Benchu y el otro es Mateo. Y bueno, sí, ese es el motivo existencial para mí. El leitmotiv de mi vida, hoy por hoy, son estos 3 hermosos nietos con los cuales estoy comprometido y doy la vida. Por estos nietos y por todos los nietos uruguayos que lo siento mío. Por estos nietitos que, por ejemplo, hoy dan lugar a noticias pavorosas, como una niñita que a los 8 años está siendo violada, como un padre biológico que mata a sus hijos, para hacerle reflexionar al Uruguay que este tipo polémico que es el doctor Gustavo Salle, que muchos lo pueden odiar por esa forma tan adjetivada con la que se dirige a la casta política, al poder, a los banqueros, yo les quiero confesar que esa radicalidad mía obedece a porque la existencia actual de muchos seres humanos es radicalmente aflictiva y mortificante. Y entonces un tipo